Feliz sábado, hermanos. Espero que estén alegres de estar aquí en la casa de Dios. Amén. Quiero invitarles una vez más, si me permiten, a que inclinen su rostro conmigo para pedir una vez más la dirección y la bendición de Dios en este momento. Querido Dios y Salvador, gracias una vez más por el privilegio de poder conocerte, por el privilegio de estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta mañana sea tu palabra que nos hable. Puedas, oh Señor, usarme como instrumento y puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, oh Señor, pues necesitamos y buscamos una bendición de ti, el único que la puede dar. Y te agradecemos porque sabemos que la darás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy día vamos a estudiar sobre el santuario. Vamos a ver si esto me funciona. Y quiero que, antes de ello, quiero que reflexionemos brevemente sobre lo que vino justo antes del santuario. Si desean, cierren sus ojos, escuchen y dejen que su imaginación les pinte la escena. La luz se extiende sobre el horizonte silvestre. Ante ellos se encuentran montañas y desiertos. Y detrás de ellos la gran ciudad de Egipto, o al menos lo que queda de ella. Al rayar el alba sobre la vasta multitud, uno de los esclavos recién librados mira sus manos. ¿Qué ve? Las mismas manos de siempre, desgastadas por el trabajo de hacer los ladrillos. Mira sus pies. ¿Qué ve? Los mismos pies de siempre, cansados de largas horas de trabajo y de camino. Sin embargo, aunque sus extremidades externas y su cuerpo no muestran signos de cambio, algo está diferente. Levantan la cabeza y observa a su alrededor. Cientos de rostros llevan una sonrisa y una vislumbre de esperanza nunca experimentada. Su propio corazón rebosa con una alegría que no puede explicar y con emoción al imaginar una tierra nueva que fluye leche y miel. Sin embargo, a medida que pasan los días y al viajar lejos de los límites urbanos de Egipto, a través de un desierto árido, el calor abrasador y el sendero polvoriento pasan su factura a los viajeros cansados. Comienza a preguntarse, ¿podremos llegar a esa tierra? ¿Qué tal si no existe? ¿Habría sido mejor quedarse en Egipto? Una sensación de temor le invade. ¿Realmente es mejor la libertad? ¿Verdaderamente nos ayudará Dios, a nosotros, una nación de esclavos? ¿Me habré equivocado al dejar Egipto? ¿Qué sucederá conmigo y con mi familia? Me imagino que estas eran algunas de las preguntas que tal vez los israelitas se preguntaban. Que algunas de las dudas que tenían en sus mentes, alegres por un lado, pero llenos de ansiedad e inseguridad sobre el futuro. ¿Tenían razón para temer los israelitas? Para nada. Dios estaba con ellos y lo había demostrado claramente y de manera grande. Sin embargo, eran humanos. Y aunque para nosotros es fácil pensar de que no tenían razón para dudar, el hecho es que ellos habían salido de la esclavitud. Por años, tal vez generaciones, habían sufrido abuso físico y mental. Y aunque estaban libres, sus mentes todavía luchaban con aceptar esta nueva realidad. Aparte de esto, su fe en Dios estaba débil. Muchos israelitas no tenían una relación personal con Dios. Por años habían descuidado la verdadera adoración de Jehová
y se habían confundidos y contaminados al participar de la construcción de templos y monumentos paganos bajo la tiranía de una nación idólatra. Algunos hasta habían llegado a adorar a estos dioses falsos, tal vez por complacer a sus amos, tal vez por amenaza de castigo, o tal vez porque ellos llegaron a pensar las mentiras que le decían de que sus dioses eran más poderosos de ellos, pues por eso es que ellos eran sus esclavos. Esto era la realidad del pueblo que Dios había sacado de la esclavitud. Ellos no tenían autoestima, no tenían valor propio, no tenían coraje, tenían pocas fuerzas y apenas conocían a Dios. Sin embargo, una vez más, recalcamos que Dios se había manifestado en su favor y se había comprometido no solo a librarlos, pero a sanarlos, restaurarlos, educarlos y transformarlos. Él haría de ellos su especial tesoro y un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto es la promesa que Dios mismo les hizo acabados de llegar al monte Sinaí. Y antes de continuar en rumbo a la tierra prometida, a lo largo de casi un año, descansarían al pie del monte Sinaí. Y Dios empezaría su obra de reeducación de Israel. Y esto comenzaría con la declaración del Decálogo y culminaría con los planos para la construcción del santuario. Y el recibimiento de las instrucciones para un nuevo sistema de adoración. Al estudiar sobre el santuario, espero que podamos ver que en este maravilloso edificio, con todos sus cultos, ritos y símbolos, ¿verdad?, hallamos el instrumento que Dios usó para enseñar a Israel su justicia, su amor, su poder y su carácter. Y el mecanismo mediante el cual los llevó a entender no solamente su valor, pero su identidad en Dios. Y aunque hoy día no tenemos, ¿verdad?, la obligación ni la necesidad de seguir participando tal vez de estos ritos, los principios detrás de ellos y las verdades que ilustran son tan revelantes y valiosos para nosotros hoy como lo fue para ellos, tal vez aún más. Así que quiero que empecemos considerando algunas preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Vamos con quién, primeramente. ¿Quién lo diseñó? ¿Fue Moisés que lo diseñó? No, ¿cierto? Moisés recibió una visión en el monte Sinaí con todos los detalles y las especificaciones que él debía de seguir. En Éxodo 25:40 dice: y mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que durante esos 40 días que Moisés estuvo arriba en el Sinaí, una de las cosas que Moisés recibió fueron los planos y los detalles con respecto a la edificación del santuario y sus cultos y servicios. Algo que es importante notar es que lo que Moisés estaba recibiendo no era algo nuevo, en el sentido de que no era primera vez que Dios creaba o mandaba a la construcción de un santuario. El santuario ya existía en el cielo. Y en Hebreos vemos que así nos dice. Dice: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y, fíjense, del verdadero tabernáculo que ¿quién levantó? Que el Señor levantó y no el hombre. Así que en el cielo hay un santuario que es el precursor de todo santuario y templo que existió en la tierra bajo orden de Dios. Y el santuario que Moisés fue mandado a construir era un modelo pequeño de lo que había en el cielo. Y iba a servir para ilustrar el plan de la redención
el cual se estaba llevando a cabo mediante el santuario celestial. Ahora nos preguntamos ¿por qué? Bueno, hay muchas razones por las cuales Dios los mandó a construir el santuario. Solamente les voy a dar 3. Primero, el versículo que leímos en Éxodo 25:8 dice, y me harán un santuario. ¿Para qué? Para que yo habite entre ellos. Saben que ellos necesitaban saber esto, de que Dios quería morar con ellos. Porque ahora ellos estaban viendo el contraste entre la religión falsa de los egipcios y la religión verdadera o el Dios verdadero de Israel. Ellos habían conocido a través de Egipto y de su mitología de dioses que habían creado a los seres humanos, pero que solamente interactuaban con ellos. En realidad no deseaban relacionarse con ellos. No les interesaba tener una relación con los seres humanos. Y en realidad eran lejos de la humanidad. Simplemente visitaban la tierra, pero ellos vivían en su mundo donde las cosas, ¿verdad?, eran mucho mejor, donde era el paraíso, y ellos simplemente visitaban a la tierra para interactuar de vez en cuando con los seres humanos. El verdadero Dios, sin embargo, deseaba morar con el pueblo. Deseaba tener una relación íntima con Israel, y lo mismo desea hacer con nosotros. Él desea restaurar esa relación que fue quebrantada a causa del pecado. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Nunca fue el plan de Dios de que nosotros no los pudiéramos ver, de que nosotros no pudiéramos escuchar su voz. Dios más bien desde que creó a Adán y a Eva en el jardín, se encontró con ellos en el jardín. Pero el pecado trajo separación. Y a través del santuario, una vez más, Dios les muestra no solamente que quiere morar con nosotros, pero que Él está trabajando para restaurar y para remendar la brecha que el pecado causó. Juan 14:3 dice, y estas son las palabras de Jesús, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Jesús no simplemente vino a morir, pagar los pecados y ya se fue. Cristo hoy en día está en el santuario y sigue obrando a través de él para completar el plan de salvación, que culmina ¿con qué? Con la reunión nuevamente de nosotros con nuestro Dios. Así que la primera razón era ¿por qué? Porque Dios deseaba morar con ellos como con nosotros. Número 2, leemos en Salmo 27:4, dice así, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que la segunda razón por la cual Dios les dio a los israelitas el santuario es para que ellos pudieran ver la hermosura de quien Él es. Los dioses egipcios eran dioses vanos, eran dioses malvados, hacían daño, peleaban, mentían, hurtaban. No eran tan diferentes a los seres humanos que los adoraban, solamente que tenían los poderes de dioses. Sin embargo, el Dios verdadero era muy diferente. El Dios verdadero era un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de temperancia, un Dios que ofrecía gracia, y era distinto que los dioses paganos en un sinnúmero de formas.
mucho más elevado, mucho más alto. Y es a través del santuario que nosotros podemos ver revelado, y ellos iban a ver revelado, el carácter de Dios y quién Él es. Y la razón por la cual Él es digno de toda adoración. La tercera razón que les doy se halla en el mismo versículo, y es enfocándonos ahora en la última parte que dice que para inquirir en su santo templo. O sea, Dios quería educarlos, Dios quería enseñarles. Ellos tenían preguntas, ellos no entendían en realidad muchas cosas, tal vez habían perdido hasta la razón de su existencia. Habían, yo creo, hasta en cierto sentido, olvidado el propósito de su pueblo y todas las promesas que Dios tenía para ellos. Pero Dios una vez más les iba a reeducar y hacerles recordar el pacto que había hecho con Abraham. Y les iba, ¿verdad?, instruir para que ellos fueran el pueblo que Él quería que fuesen, una bendición para los demás. Los israelitas habían participado de la adoración falsa. Y Él ahora quería enseñarles la verdadera adoración, cuyo propósito era santificarlos y bendecirlos. Los cultos paganos rebajaban el ser humano y entorpecían la mente. Eran simplemente para satisfacer los deseos carnales, pero no llenaban el vacío del alma. La adoración del Dios verdadero fortalecería su mente. Los haría un pueblo santo, sabio, sano y próspero. No solamente como resultado de un intercambio. No era de que Dios, como los dioses egipcios, bueno, ustedes me dan esto, está bien, yo les hago algo. Me traen, me obedecen, me honran, está bien, yo les voy a dar algo. No, no es así. Sino que los principios, todo lo que Dios pide es para la bendición y el beneficio de uno. Y en cada uno de los principios que nosotros obedecemos, Israel iba a descubrir que ellos obedecieran, ellos iban a ver que la bendición se hallaba simplemente en hacer lo que Dios nos mandaba, porque Dios no mandaba para su bien, Él lo mandaba para el bien del pueblo. Y hoy en día es necesario que nosotros también sepamos eso, que todo lo que Dios manda no es porque es arbitrario, no es porque yo digo que sí, porque yo mando. No es porque yo soy Dios y ustedes son mis siervos, tienen que seguirme. En todo lo que Él manda, sin excepción alguna, hay un beneficio para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Cómo? Esto es interesante porque los israelitas estaban acostumbrados, ¿verdad?, a que los templos, ellos los tuvieron que construir voluntariamente. Los templos de los egipcios fueron obligados, ¿cierto? Y los egipcios mismos vivían en temor constante de que si ellos no complacían a sus dioses, de que los dioses no le iban a bendecir, no le iban a prosperar. El Nilo no se iba a volver fértil ese año, no iba a haber las inundaciones que esperaban, que traían el agua y los minerales y que iban a perecer. Constantemente tenían que estar haciéndole favores a sus dioses para que estos no se molestaran con ellos y estos les bendijeran. Pero Dios era muy diferente. Dios les dio el plan y Dios les pidió la construcción de un santuario. Pero mire que para los materiales, Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere. ¿De cómo? De su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios no estaba obligándolos, a diferencia de los dioses paganos. Ellos no tenían que ganar, en realidad no tenían que ganar nada, no tenían que hacer nada, para ganar la gracia y el favor de Dios. Pero Dios lo dejó que ellos voluntariamente demostrasen su agradecimiento por las bondades que hasta ahora, sin que ellos hicieran nada, Él ya había hecho. Él los había librado de Egipto, los había defendido del ejército
de Faraón. Los había alimentado hasta el momento y les había prometido llevar a la tierra de Canaán. Todo a cambio de nada, porque ese es el Dios a quien servimos. Y por eso es que Él pide que le adoremos, no de manera demandante, pero simplemente desea que correspondamos el amor que Él nos brinda hacia nosotros. La Biblia, ¿verdad?, nos dice que Él nos amó cuando éramos ¿qué? Aún sus enemigos. Cuando éramos pecadores, Él vino a morir por nosotros. Y Él simplemente espera que nosotros respondamos a esa demostración de amor. Ahora veamos qué es el santuario. El santuario era una estructura en forma de carpa donde moraba en la presencia de Dios y donde se realizaban servicios especiales. Y hay 3 elementos esenciales de los cuales me gustaría que llegásemos a estudiar. Por cierto que no va a haber tiempo para estudiar todo en detalle. Ni siquiera la primera parte vamos a llegar a estudiar de manera exhausta. Pero tal vez si el Señor nos permite volver a predicar, entonces seguiremos con la serie. Pero por ahora vamos a empezar viendo la estructura. Pero aparte de la estructura, ¿verdad? Aparte de las carpas o los edificios, los objetos que componían el santuario, tenemos los ministros, los levitas. Los ministros, venían de la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví fue encargada con el cuidado del santuario y el cumplimiento de sus servicios. Sin embargo, no todos los levitas eran sacerdotes. No todos los levitas ofrecían sacrificios, incienso o oficiaban en las fiestas religiosas. Algunos dirigían las alabanzas, algunos daban instrucción religiosa, algunos ayudaban a mover los muebles, algunos ayudaban a cuidar los muebles, a traer el agua, a traer la madera, a proveer todos los servicios necesarios para el santuario. La familia de Aarón, sin embargo, a la familia de Aarón le fue designado, encargado la responsabilidad del sacerdocio. Y entonces al primogénito o al mayor en la casa era designado el sumo sacerdocio. Y solamente el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo, y esto una vez al año. Se me olvidó mencionar algunos detalles más, de la estructura. La estructura, ¿verdad?, era un atrio en una estructura cercada, y adentro había una carpa, podemos decir, y que se llamaba el tabernáculo, que era un apartamento de 2 cuartos. Era dividido por una cortina y en un lado, ¿verdad?, estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora vamos a ver en más detalles. Y habían muebles, por cierto, especiales en cada área del santuario. Ahora vamos a ver. Por último, de los 3 elementos tenemos los servicios. Los servicios diarios consistían en los holocaustos que ocurrían en la mañana al salir el sol y en la tarde al ocultarse o al atardecer el sol. Las ofrendas también de incienso y ofrendas especiales y personales para el perdón de los pecados eran llevados a cabo cada día. Y también habían ofrendas, sacrificios que se hacían para la purificación o por agradecimiento a Dios. Estos eran los servicios de costumbre que diariamente, todos los días, se llevaban a cabo. Aparte de los servicios diarios, a lo largo del año se celebraban 7 fiestas ceremoniales. Y cada una de estas fiestas, ¿verdad?, se celebraba diferente y tenían significados especiales. Como dije anteriormente, hoy día solo vamos a hablar acerca de la estructura, así que vamos a ver otra ilustración. Vamos a hablar primeramente del campamento israelita. El campamento israelita, Dios les había especificado cómo ellos debían de orientarse. ¿Eran cuántas tribus? 12 tribus, y las 12 tribus se debían dividir de esta manera. Iban a haber 4 al norte,
4 al este, 3 al norte, 3 al este, 3 al oeste y 3 al sur, ¿verdad? En el centro de un espacio vacío estaba el santuario. Y alrededor del santuario estaban los levitas orientados en cierta manera. Claro, como ellos eran los que ministraban en el santuario, ellos estaban ubicados más cerca del santuario. Pero entre el resto del campamento e Israel había un espacio bastante grande. ¿Qué espacio había? En realidad no se sabe. Yo busqué esta imagen, me gustó más, porque en realidad hay muchas imágenes en el internet, algunas correctas, algunas no pueden transmitir una idea errónea. Pero algunos estudiadores bíblicos opinan que sí podemos discernir o saber cuánto es el espacio que había entre el pueblo israelita y el arca por el hecho de lo que ocurrió en el libro de Josué. Cuando Josué salió a marchar contra Jericó, Dios le dijo que el arca iba a ir por adelante, ¿se acuerdan? Iban a ir sacerdotes con trompetas, iban a ir los levitas, pero detrás del arca tenían que guardar un espacio. Y se piensa que este espacio era el espacio que Israel debía siempre mantener del arca, por el hecho de que la presencia de Dios era santa. Era algo especial y él quería que entendieran esto. El espacio que ellos debían de guardar era 2000 codos de distancia desde el arca. O sea, el arca iba por adelante, los levitas y los sacerdotes no contaban, ellos podían estar cerca y ahí estaban. Y después del arca, a 2000 codos, seguían los israelitas en el orden que Dios le había mandado. Por esta razón, los historiadores piensan que el espacio tal vez que había entre cada una de las tribus, ¿verdad?, orientada de esta manera, era alrededor de 2000 codos para mantener esa distancia. Ahora, ¿cuánto es 2000 codos? No tengo tiempo para ampliar, digamos, pero cuando vemos en el Espíritu de Profecía y aún en realidad simplemente en el estudio, ¿verdad?, de las medidas antiguas, vemos que habían 2 medidas para el codo, que es un poco curioso. El codo secular, el codo que digamos se usaba en Babilonia, por ejemplo, era de 1,5 pies. O sea, un codo era equivalente a 1,5 pies. Cuando se trataba del santuario, sin embargo, cuando Dios daba medidas a Israel, era una medida diferente. Y el Espíritu de Profecía lo comprueba. Y este era 1,8. En vez de 1,5 pies, digamos 1,8, porque era la medida en realidad del codo de los israelitas que Dios le había dado, era un codo y una palma de mano. O sea, se medía así. En fin, lo que les quiero nada más transmitir es que sí se puede saber cuánta distancia era 2000 codos. Y haciendo los cálculos, es aproximadamente la distancia de 1 kilómetro. Entonces, no era un espacio pequeño. Entre cada una de las tribus al arca había un espacio más o menos equivalente, y ese fin Dios lo hizo para que todos tengan el mismo nivel de acceso a él. Y sin embargo, también era un espacio grande. Por esto es que los israelitas, si se dan cuenta al estudiar en la Biblia, ellos estuvieron ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años. Pero siempre iban moviéndose entre ciertos espacios, los cuales le permitían orientarse de esta manera, porque no era tan fácil encontrar un espacio que fuera plano, que tuviera que les permitiera prácticamente un espacio de 2 kilómetros de ancho para poder colocar el santuario, tener la distancia apropiada y después el pueblo orientarse y organizarse. Así que fueron nada más varios campamentos que ellos como que iban visitando durante su tiempo de andar en el desierto. Así que tenemos el campamento. El campamento, Dios les dio instrucción específica: de esta manera se van a organizar, van a estar en esta orden. Las tribus, cada uno tenía su posición. Tenemos Manasés, Benjamín y Efraín al oeste. Y Efraín se destacaba como la principal. Al norte teníamos a Aser, a Dan y a Neftalí, y Dan era el principal. A Judá teníamos al este
las últimas 3 eran al norte. A Judá tenemos al este con Isaacar y Zebulón. Y al sur teníamos a Rubén, a Gad y a Simeón, con Rubén como principal. Entonces las 4 tribus principales eran Rubén, Efraín, Dan y Judá. Estos son detalles muy importantes que en un futuro vamos a ver por qué. Una vez más, es el campamento. Ahora, fíjense esto, qué interesante. Era un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado en donde había, digamos, un espacio vacío. Ahora, cuando llegamos al santuario, vemos que el santuario es un espacio de 100 codos por 50 codos, que era un rectángulo que se podía decir formaban 2 cuadrados perfectos de 50 codos. Ahora, generalmente la manera en que queda ilustrado el santuario no está como estoy ilustrando ahora. A veces cada uno lo dibuja diferente, pero estoy tratando, usando, ¿verdad?, algunos de los estudios de los documentos judaicos para ver cómo era en realidad arreglado, porque era posicionado muy específicamente. Entonces, en el cuadro del este estaba el altar de sacrificio, y el altar de sacrificio estaba en el mismo centro. Y en el cuadro del oeste estaba el tabernáculo, y el tabernáculo estaba ubicado en el mismo centro. Ahora, también es interesante notar, ¿cierto?, que las entradas del santuario estaban del lado este. Y eso era con un fin. Dios los había sacado de una religión pagana. Y en casi todas las religiones paganas, la fuente principal de adoración, ¿verdad?, el Dios principal de adoración tiende a ser ¿qué? El sol. Y generalmente los templos paganos siempre tienen sus entradas, ¿verdad?, no al este, pero al oeste, mirando hacia el este. O son posicionados de tal manera que al salir el sol, como que se vea, ¿verdad?, el amanecer y reciban, ¿verdad?, la apertura del sol. Pero Dios lo hizo completamente contrario, para que ellos más bien siempre estuvieran dando su espalda al sol. Es por eso la sorpresa, ¿verdad?, del profeta Ezequiel, cuando en el libro de Ezequiel les describe que estaban dando su espalda ¿a quién? Estaban dando su espalda a Dios y adorando al sol, ¿verdad? Estaban mirando al otro lado cuando se había corrompido, ¿verdad?, en el tiempo de Ezequiel. Entonces Dios coloca la entrada al este, y la entrada es hacia el oeste. Y entonces tenemos dentro del tabernáculo, ¿verdad?, tenemos un espacio de 10 codos por 30 codos. Tenemos un rectangular que se puede dividir en 3 cuadrados de 10 codos. ¿Me siguen? Mucha matemática, ¿verdad? Pero yo creo que estos detalles son interesantes, porque Dios, yo creo, nos está tratando de dar lecciones aquí. Entonces, en el cuadrado que se halla hasta el oeste, tenemos el lugar santísimo. Era un espacio de 10 codos por 10 codos, y en el mismo centro estaba el arca del pacto. En el segundo cuadrado estaba el altar de incienso. El lugar santo era formado, digamos, de un rectángulo que podía dividirse en 2 cuadros. Entonces, en el cuadrado que estaba en el centro estaba el altar de incienso. En el cuadrado del lado derecho estaba la mesa de propiciación, una mesa que tenía los 12 panes, y estaba el candelabro. También afuera, justamente en el medio, entre el tabernáculo y entre el altar de sacrificio, estaba la fuente de bronce. Y esta estaba posicionada un poco al sur. Y al norte era donde amarraban los animales para el sacrificio. Ahora veamos en los muebles del atrio. Brevemente, tenemos el altar de sacrificio. El altar de sacrificio era un mueble
de madera, pero había sido cubierto en bronce. Tenía 4 cuernos, tenía 2 varas y con estas varas era cargado. Y en el altar de sacrificio se hacían todos los sacrificios, ¿verdad? Eran donde sacrificaban todos los animales. Tenían la fuente de bronce y la fuente de bronce era hecho solamente de bronce. Y estos eran los únicos 2 muebles que habían en el lugar del atrio. Después del atrio tenemos el tabernáculo, y el tabernáculo era una carpa que estaba cubierta. Lo que vamos a ver estaba cubierto por 4 telas, y las 4 telas eran las siguientes. Era una cortina de lino con azul, púrpura y carmesí o rojo, y tenía bordado de ángeles. Esta misma cortina, este mismo diseño lo vemos a ver en el velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Una cortina parecida se usaba a la entrada del lugar santo y a la entrada del tabernáculo, pero no tenía el bordado de los ángeles. Ahora, los muebles del lugar santo ya los describimos, ¿cierto? Era la mesa del pan de propiciación, que se hallaba al norte, y el candelabro que se hallaba al sur, ¿verdad? A la pared del sur. Y después, como dijimos, en el centro del segundo cuadrado se hallaba el altar de incienso. Después tenemos el lugar santísimo que se hallaba después del velo que tenía el mismo bordado. Casi se me olvidaba. Dijimos que eran 4 telas las que encubrían el santuario. Tenían la cortina esta que era bordada, elaborada, muy artística, pero sobre ella tenían pelo de cabras. Después tenían pelos de cabras o pieles de cabras teñidos de rojo, y después tenían pieles de un animal en realidad que no sabemos cuál es. Tejones dice la Biblia, algunas traducciones, pero en realidad cada versión de la Biblia dice algo diferente. No estamos muy seguros, pero era una piel gruesa, una piel que servía para proteger, ¿verdad?, del ambiente, ¿verdad? Una piel más fuerte. Era la última superficie. Ahora, volviendo al lugar santísimo, en el lugar santísimo teníamos el arca del pacto. El arca del pacto en realidad todos los muebles casi eran muebles, eran muebles de madera cubierto de oro. Sin embargo, el candelabro era enteramente de oro, y la tapa que iba encima del arca del pacto, la cual puede ver, la que tenía las 2 figuras de querubines, era enteramente de oro, era oro puro. Pero todo lo demás era madera de acacia cubierto en oro. Las varas, la mesa, el altar de incienso, todas estas cosas eran madera cubierta en oro. Ahora, vamos a hablar de algunas lecciones o qué es lo que esto ilustra, ¿verdad? Porque todo esto eran las instrucciones que Dios le dio, eran los muebles, era la estructura. Pero ¿por qué fue que Dios le dio todos estos detalles? Es porque representa algunas de las realidades que estaban en el cielo. Pero más allá, es que cada uno de los materiales que se usaba llevaba un simbolismo especial. Por ejemplo, ¿cuáles son los colores que se veían a través del santuario? Se veía azul, se veía púrpura, se veía rojo, ¿verdad? O carmesí, rojo, ¿verdad? Se veía el bronce, se veía el oro. ¿Qué representan estas cosas? La madera se veía y se veía los metales preciosos. Generalmente nosotros aún hoy en día asociamos ciertos significados con los colores. Eso no es. Al azul, ¿qué se identifica? Se identifica en realidad con la ley. Con la ley. Eso lo podemos ver bíblicamente, porque Dios a los israelitas le dijo, se harán un bordado de azul en sus túnicas. ¿Para qué? Para que viéndolas se acuerden de ¿qué? De la ley de Dios. El color azul era un recordatorio de la ley. También
tenemos el color morado que es símbolo de nobleza. Es por eso que a Jesús lo vistieron ¿de qué color? Púrpura, ¿se acuerdan? Porque púrpura era color de nobleza. El rojo es color ¿de qué? Es sangre, en realidad, de sacrificio. Por eso muchas veces va identificado con amor, cuando el sacrificio, ¿verdad?, es hecho con amor, ¿cierto? Sacrificio, amor, el color rojo. Ahora, quiero que vean algo interesante que yo creo es maravilloso del santuario. Y es que para que uno llegue a ser nobleza, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y tenemos que aceptar su ley. Si tú tomas los colores rojo y el color azul, ¿qué forman? El color morado. Ahora, interesantemente, en Apocalipsis describe a una mujer que es una ramera que representa a una iglesia falsa. Esta mujer se viste de púrpura y se viste de rojo, pero no se viste ¿de qué color? Azul. ¿Por qué? Porque no guarda la ley de Dios, pero finge ser del pueblo de Dios. Aún en los colores vemos demostrado pequeños vistazos del evangelio y de profecía. Los metales son algo que es duradero o que se desgasta. Generalmente los metales duran, ¿cierto? Claro, estamos en un mundo, nada dura para siempre, pero los metales duran, ¿verdad? Tienen casi una característica de ser duraderos, parecieran ser eternos, ¿verdad? Entre un edificio de metal y un edificio de madera, ¿cuál va a durar? El de metal, ¿cierto? Yo creo que los metales en el santuario representan la divinidad y la madera, la humanidad mortal, ¿verdad? Que nos desvanecemos, ¿verdad? Somos como la hierba, dice la Biblia, que un día estamos y después desaparecemos. Pero fíjense cómo dice, o cómo queda demostrado en el santuario, ¿verdad? De que la madera era cubierta ¿en qué? En oro. Y fíjate que en el libro de Pedro, Dios dice, ¿verdad? Que seamos participantes ¿de qué? De la divinidad. ¿Cómo somos participantes de la divinidad? Cuando aceptamos a Cristo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, mis hermanos, claro, nosotros no somos eternos, pero recibimos la eternidad. La recibimos mediante aquel el cual nos cubre. No en esta tierra, pero un día la vamos a recibir. Y por ello, ¿verdad? Vemos el símbolo. Vemos en el atrio representado la tierra, el lugar de donde Cristo vino a ser sacrificado. Y vemos en el santuario, el tabernáculo, ¿verdad? La representación del santuario celestial a donde Cristo volvió después de ascender. No solamente esto, mis hermanos, pero vemos las diferentes facetas de la salvación y vemos a Cristo representados en el santuario. En cada detalle del santuario podemos ver a Cristo. En el atrio está la puerta. Está la puerta en el atrio, está la puerta en el tabernáculo, está el velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo en Juan 10:9 dijo, yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo. La única manera de entrar al tabernáculo era a través de esa puerta y Cristo era representado por esa puerta. En el altar de sacrificio, una vez más, vemos a Cristo. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la fuente de bronce, mis hermanos, vemos representado a Jesús como el agua de vida, ¿verdad? El agua del cual si uno bebe no tendrá sed jamás. En la mesa de propiciación entendemos, ¿verdad? O discernimos las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En el candelabro, vemos representado a Jesús cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. En el altar de incienso vemos a nuestro intercesor, el cual en el jardín de Getsemaní
dijo, ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cristo en la tierra intercedió por nosotros, aun cuando estaba en la humanidad, y en el cielo continúa intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. En el arca del pacto, ¿verdad? Vemos el trono de Dios, el trono que Dios ha dado a Jesús para que Él ocupe. Vemos a nuestro intercedor que está ahí ahora obrando un trabajo muy especial también. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Todas estas vislumbres de Jesús la vemos a través de ¿qué? Del santuario. Y pudiéramos ver muchas cosas más, pero como dije, el tiempo no va a alcanzar para hoy, solo unos cuantos vistazos. Quisiera concluir compartiéndole, ¿verdad? Estos son los símbolos, pero también hay principios que aprendemos. Hemos mencionado algunos y quiero ver 3 principios, los cuales podemos sacar en nuestra corta reflexión y estudio del santuario. Número 1, mis hermanos, tenemos la modestia. A simple vista, el tabernáculo simplemente parecía una carpa. ¿Pareciera tener algo de especial? Para nada. Estaba lleno de oro, de bordados preciosos, pero todo estaba por dentro. Si se dan cuenta, la parte más hermosa y decorosa del tabernáculo estaba en el interior. Mientras que la cobertura exterior era de pieles y de animales sencillos que a simple vista no daba nada no era nada impresionante. Esto también nos deja una lección valiosa en términos de la modestia. En Jesús vemos la humildad del cielo, ya que Jesús no solo se hizo humano, sino que nació en una familia pobre y humilde. Hubiera sido suficiente que Dios viniera a la casa del monarca más poderoso del mundo. Él se hubiera estado humillando, pero aún mayor fue su humillación en que Él vino como un pobre, ¿verdad? Como un desválido en este mundo, a pasar trabajo como el más pobre de nosotros. Con esto, Cristo nos recuerda que nosotros también debemos de seguir el camino de la mansedumbre y la humildad y prestar más atención a embellecer la parte interior de nuestro ser, más que la parte exterior. Y esto se puede hacer de muchas maneras, ¿cierto? En 1 Pedro 3:3, por eso se nos encomienda lo siguiente: que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento de cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. El segundo principio, la santidad. Saben, mis hermanos, que les estuve detallando todos los cuadrados, ¿verdad? Y sabemos que el arca del pacto, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. El hecho del nombre santísimo denota de que no era el único lugar de santidad, ¿cierto? Tenemos el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Cuál era más santo? El lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. ¿Pero por eso dejaba de ser santo el lugar santo? No, pero era menos santo. ¿El atrio dejaba de ser santo? También era santo, pero era menos santo que el lugar santo. ¿El campamento israelita era santo? Claro que sí. Es más, Dios les dio especificaciones. Dios les ordenó a mantener orden en el campamento y hacer sus necesidades fuera del campamento, porque ellos debían ser santos y Él andaba entre ellos. Aunque su presencia estaba manifestada en el lugar santísimo, su presencia también estaba entre ellos. Entonces era santo el campamento de Israel, ¿verdad? A diferencia
del mundo afuera, pero era menos santo, digamos, que el atrio. Lo que podemos ver, mis hermanos, es que la santidad es progresiva. Y esto es un principio que nos enseña la Biblia. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como ¿qué? La luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Va creciendo de poco en poco. Y así cada uno de nosotros, ¿verdad? El principio que Dios nos quiere mostrar es que debemos de estar creciendo, no solo en justicia, pero en santidad. Y eso pasa mientras nosotros buscamos cada día más y más de Dios. Por último, el último principio es la morada. Creo que me pasé. No, ese era. Los israelitas tuvieron la dicha de ver la manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo. La historia nos cuenta que Jehová se manifestó visiblemente, ya sea en una luz que brillaba o una densa nube que llenaba el tabernáculo, lo cual obligaba a todos a salir del tabernáculo. Sin embargo, la realidad es que Dios no desea morar en una tienda de pieles ni en un edificio lujoso. Él desea, mis hermanos y mis hermanas, habitar en ti y habitar en mí. El santuario es un ejemplo de que Dios quiere ser, o Dios quiere, perdón, que el hombre sea. Un santuario donde Él puede morar. En Juan 14:23 dice Jesús, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él, ¿qué? Morada. Y aún más allá, Él quiere morar en cada uno de nosotros de manera individual. Y es porque si nosotros dejamos que Él more en nosotros, Él nos llevará a un lugar donde Él morará en medio de cada uno de nosotros. Y ese es el sueño más grande que Dios tiene. Que Él pueda morar en el tabernáculo que está compuesto de cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:12 lo ilustra de esta manera. Dice, al que venciere yo lo haré una ¿qué? Una columna en el templo ¿de quién? De Dios. Pedro habla de un edificio del cual las piedras somos los santos, ¿verdad? Los que creemos, los que seguimos a Dios. Mis hermanos, este es el templo en el cual Dios desea morar, un templo compuesto de cada uno de nosotros. ¿Deseas darle tú a Dios el gozo de verte en el reino de los cielos y de verte formar parte de su tabernáculo celestial? Si es así, quiero invitarte que te ponga de pie y vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a que nosotros podamos ser, ¿verdad? Esa morada que Él desea tener aquí en la tierra para que lo podamos ser allá en el cielo. Vamos a invitar no sé si los cantantes están, ¿sí? Vamos a invitar a los cantantes a cantar y de ahí vamos a orar. ...233... ven a la fuente de vida. Fuente de la vida eterna.
Amantísimo Padre Dios Celestial, gracias por todas estas maravillosas ilustraciones de quién tú eres, lo cual nos recuerda que tú eres amor, que tú eres justicia, que tú eres un Dios de gracia, que tú eres un Dios de santidad y que tú quieres hacer de nosotros hoy, como de Israel antiguo, un especial tesoro. Ayúdanos, oh Señor, a no resistir la obra que tú deseas hacer en nosotros y más bien puedas tú morar en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares y todo lo que nosotros hacemos, pensamos, podamos, oh Señor, llenarlo también de santidad, de recuerdos de ti. Podamos dejar que tú seas una influencia continua en nuestras vidas, para que puedas tú ser glorificado y para que podamos, oh Señor, estar contigo cuando tú regreses por buscarnos. Gracias por cómo nos bendices y gracias por la bendición de los alimentos que nos esperan en la sala. Pedimos tu bendición sobre ellos y sobre cada uno de mis hermanos y yo presente. Y esto te lo pedimos, no porque somos merecedores de nada de ello, pero porque lo has prometido mediante la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, amén.